Vamos a iniciar la sesión de este día, el 29 de septiembre del presente año. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante que se trata sobre la violencia. La violencia es un fenómeno que preocupa a las sociedades porque deja daños a corto y largo plazo. Todo tipo de violencia obviamente es reprobable, sobre todo la violencia de género. Por eso es importante prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Pero quien hablará de esto con nosotros es el psicoterapeuta Hernán García Cortés, que se encuentra con nosotros para abordar este tema tan interesante. Licenciado, bienvenido. Buenos días, doctor Alberto Cibaja, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me piden reforzar, que es el programa, las acciones del programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Ustedes conozcan el antecedente de cómo se aperturó el programa de violencia, y nos expresa que este programa se implementó formalmente en el estado de Oaxaca en el mes de septiembre del año 2003 como un proyecto cuyas actividades básicas fueron el desarrollo de la infraestructura para la mejora de la calidad de la atención a mujeres en situación de violencia. En pleno siglo XXI seguimos teniendo casos de machismo, casos de violencia, lo cual lleva a las instituciones de salud, a las organizaciones mundiales, a verlo como un problema de salud pública. Y entonces, a partir de eso, de que los organismos mundiales, las organizaciones que se dedicaron a observar a la violencia como un problema de salud pública, llevaron a realizar acciones de capacitación a nivel nacional dirigidas al personal de salud para mejorar los índices de detección y atención de las mujeres que están en esta situación de violencia. Algo que les queremos comentar, amigos de los hospitales, es que es muy importante que ustedes, los directivos, personal médico, de enfermería, psicología y trabajo social, estén realizando estas acciones de detección y atención a mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque, como lo hemos abordado en otras oportunidades, la violencia se lava en casa. La violencia es un problema que se busca ocultar porque son cosas supeditadas a la pareja. Nosotros les podemos decir desde esta coordinación estatal que la violencia es un problema de salud pública y que la mujer difícilmente sale de ese problema en el momento en el que no estemos haciendo estas acciones de difusión. Entonces, vinculado a este punto de las acciones de capacitación, vinieron las acciones de difusión e información para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Entonces, este ha sido el antecedente que del año 2003 nos lleva a visibilizar la violencia como un problema de salud pública, y empezamos a equipar las 6 jurisdicciones sanitarias a través de muebles para las actividades de este proyecto, equipo de cómputo, materiales de difusión, etcétera. Tan es así que tenemos presencia en las 6 jurisdicciones en el estado. Allí en la jurisdicción 5, la responsable del programa es la compañera Norma, y a través de la psicóloga Norma, que está en jurisdicción sanitaria, que es la responsable jurisdiccional del programa de violencia, podemos tener acceso a esta información, material de difusión, material normativo, que nos lleva a conocer qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Y la misión del programa
es precisamente vigilar que la atención que se otorga en las unidades de salud de primer y segundo nivel aborde la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Antes se hablaba de que la violencia era intrafamiliar. A partir del año pasado, la disposición nacional en la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia y la Ley General de Víctimas la expresan como violencia familiar, porque antes estaba supeditada a las cuatro paredes. Entonces nos pide que el trabajo que realicemos en las instituciones de salud lo hagamos con calidad, con equidad e integridad, apegado a la normativa vigente. Ahorita vamos a ver cuál es esa normativa vigente en el marco del modelo operativo. Ahorita les voy a explicar en qué consiste ese modelo operativo, permitiendo que las usuarias visualicen en los servicios de salud estas alternativas de solución a su situación de violencia familiar. Entonces, esa es la misión que tenemos: vigilar el cumplimiento de la atención en un marco de derechos humanos y que seamos salud la oportunidad de que las mujeres tengan para salir de esa situación de violencia. Las mujeres, muchas mujeres, van a pensar que vivir violencia es normal, van a dar por sentado que el que su marido les grite, que su marido las golpee, que su marido ande con otras mujeres, que les prive de ingresos económicos a sus hijos y a ella como responsable, ambos responsables del cuidado de los hijos, pero sobre todo el esposo la limite económicamente, ella va a poder justificar siempre y cuando no conozca esta información, no conozca estas actividades que como personal de salud nos toca realizar, que es difundir las acciones del programa de violencia. Así que, amigas y amigos de los hospitales que estamos sintonizados esta mañana 29 de septiembre, les pedimos su apoyo para que en la jurisdicción sanitaria número 5 reforcemos las acciones del programa de violencia. ¿Por qué? Porque precisamente es en esa región mixteca donde prevalecen los altos índices de violencia. Entonces, vamos a detectar, vamos a atender, vamos a dar a conocer la problemática de la violencia para que ya no se normalice y sea vista como un problema de salud pública. En el marco jurídico están las leyes, están los programas, los acuerdos, las normas, los reglamentos, los estatutos y las leyes. Sí, entonces, dentro de los tratados internacionales está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niños, que es la CEDAW, la cual fue suscrita en 1979 ante la ONU y ratificada por el Senado de la República en 1981. Entonces, la CEDAW es una convención que nos invita a apegarnos a un marco de atención de las mujeres en situación de violencia y vigila nuestro cumplimiento como servidores públicos. En México estamos regidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que tiene una vinculación directa con la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, para que nosotros estemos dando respuestas de atención a todos los casos en situación de violencia. Entonces, tenemos un gran compromiso con las mujeres de la Mixteca, amigas y amigos de los hospitales que están en sintonía con nosotros, y que precisamente en estos tratados internacionales vamos a ser enfáticos en el que lo que se busca, precisamente como lo señala la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como lo expresaba hace un momento el doctor Alberto Cibaja, están plasmados en la Convención Belém do Pará, que fue ratificada en 1998 y en la cual nos pide precisamente esta erradicación de la violencia. Sabemos que tenemos en las unidades de primer nivel este compromiso y obligación y responsabilidad de hacer las labores de difusión. Sin embargo, también en hospital podemos darnos esa oportunidad para visitar la población de responsabilidad y dar a difundir las acciones del programa de violencia. Entonces también nos vamos a encontrar reglamentos, que es el reglamento interior de la Secretaría de Salud,
el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Todos estos son reglamentos. Está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue ratificada y publicada el 2 de febrero del 2007. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en el Diario Oficial de la Federación, 19 de marzo del 2014. Si se dan cuenta, en el tema de la violencia familiar se menciona la trata de personas. La trata de personas, que es el negocio número 1 de la delincuencia organizada, que es la explotación de nuestras mujeres mexicanas, oaxaqueñas y por qué no decir mixtecas. Entonces, así de importante es la prestación a atender esta problemática social que ha sido denominada ya por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, porque nos dicen las cifras estadísticas que 4 mujeres de cada 10 han experimentado algún episodio de su vida, es decir, 4 mujeres, el 40% de nuestra población oaxaqueña ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida, alguna mujer, ¿sí? Entonces, precisamente hablamos de que nuestra sociedad aún es una sociedad machista, aún es una sociedad con prácticas tradicionalistas, con costumbres que no le dan esta visibilización a los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, todas estas leyes, este marco jurídico que estamos revisando, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012, nos invita a las instituciones de salud a hacer acciones de difusión, prestación de servicios, canalización de las usuarias a los refugios cuando estén viviendo situaciones de violencia extrema. Hablábamos hace un momento de la normatividad vigente y vamos a hablar de la norma oficial mexicana 046 SSA 2-2005, se llama Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, criterios para la prevención y atención, de la cual deben tener ustedes un ejemplar en sus hospitales. Si no es así, les voy a dar ahorita el correo electrónico del programa de violencia para que ustedes la soliciten. El correo electrónico es prevviolencia con W, prevviolencia sso@hotmail.com, prevviolencia sso@hotmail.com con W. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana 046? La norma oficial mexicana 046 nos dice que todo el personal de las instancias de salud estamos obligados a detectar, atender, a referir a las mujeres en situación de violencia y dar a conocer a la población que existe esta problemática social. Y entonces ahí nos habla de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el abandono, la violencia patrimonial y todas las formas de violencia que hacen invisibilizar la vida de las mujeres. La norma 007 SSA 2-1993 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación de servicios, se vincula con la norma oficial mexicana 046. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de violencia sexual, se habla de la violencia que se impone a la mujer a las prácticas no consentidas por ella, ¿sí? Pero también en esas prácticas no consentidas por ella va el abuso hacia su cuerpo, ese
no permitirle a la mujer tomar decisiones, ejercicio del machismo, y en el que la mujer se habla de que ella tiene el derecho a decidir cuántos hijos tener. Muchas veces nos damos cuenta en la prestación de servicios de salud materna y perinatal que la mujer ha sido violentada, que la mujer está embarazada sin su consentimiento, lo cual nos lleva a observar en ocasiones a mujeres que presentan poco apego al menor, rechazo de la condición de ser madre, precisamente porque entran en juego factores económicos. Entonces va vinculada la violencia sexual con la observancia de la salud materna y perinatal, ¿sí? Entonces aquí en el programa de violencia somos hermanos con todo lo que tenga que ver los programas de la salud de la mujer, como son el planificación familiar, la lactancia materna, la prevención del cáncer, la perspectiva de género en las instancias de salud. ¿Por qué? Porque hacia la mujer van dirigidas estos programas, hacia la mujer y sus hijos, porque son las personas de más vulnerabilidad ante las acciones machistas del ejercicio de la violencia de los hombres. Entonces, también se hace presente la norma oficial mexicana del expediente clínico, la norma 004 SSA 3 2012. ¿Cuál es la importancia de esta norma del expediente clínico? Pues precisamente eso. Cuando nosotros tenemos un caso donde la vida de la mujer terminó, lo cual se llama en ocasiones feminicidio o muerte materna, las instancias de justicia siempre van a pedirnos a nosotros como institución de salud, mediante una orden judicial, el expediente clínico. Y ahí, ¿qué nos dicen? A ver, ¿quién fue responsable de la atención de esta mujer? Pues el doctor fulanito. Ok, llamen a fulanito. A ver, doctor, ¿le aplicó usted la herramienta de detección a su usuario? Y el doctor se quedan mirando los unos a los otros. ¿Y cuál es la herramienta de detección? Pues es el formato que se le aplica al usuario para ver si ha vivido situaciones de violencia. No se lo apliqué. Esta usuaria vino lesionada en alguna ocasión a este hospital. ¿Tienen ustedes el formato CIS 17P de lesiones y violencia? Porque luego también los jueces dominan nuestra normatividad, porque ellos la leen. Y entonces les decimos, no la tengo, o no tengo ese formato. Y entonces dicen ellos, bueno, allí hay una responsabilidad, hay una omisión, ¿sí? Hay una sanción administrativa. Entonces, precisamente es lo que nosotros debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque vienen las repercusiones legales, y entonces ante la Ley General de Víctimas se tiene que dar un seguimiento de esa problemática. ¿Quién dio la atención? Y entonces dicen los supervisores o las instituciones supervisoras, ¿dónde está su expediente clínico? ¿Dónde está anexada la herramienta? ¿Dónde está la hoja de lesiones? ¿Dónde está la referencia? ¿Dónde está el aviso al Ministerio Público? Porque esta usuaria, sus familiares comentan que vino al hospital, que vino al centro de salud. Y a veces como personal médico o personal de salud nos quedamos mirando los unos a los otros y decimos, no sé. Entonces, el día de hoy yo les voy a compartir, y les dije hace rato ya el correo, que contamos con un modelo integrado de atención a la violencia. En ese modelo integrado de atención a la violencia está vinculado con la norma oficial mexicana 046, que dice: la norma 046, violencia familiar, SSA 2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, nos dice:
Los servicios de salud que se otorgan a las personas en situación de violencia tienen su base en la norma 046 SSA2-2005, en donde se especifican los criterios a observar en la detección. Es decir, nos van si en algún momento supervisan las acciones del programa en su hospital, van a preguntarles a ustedes qué se está detectando, qué están haciendo en acciones de prevención, se está brindando atención médica, se está dando consejería u orientación a las mujeres que viven violencia. Entonces, es lo que se observa, dice ahí, se observa la detección, prevención y atención médica, la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Y también nos invita a notificar los casos al Ministerio Público. Se han dado situaciones donde la usuaria, cuando digo usuaria me refiero a la mujer que vive violencia, dice el personal médico: es que la usuaria me dice que no quiere denunciar. Bueno, el aviso al Ministerio Público no es una denuncia, es un antecedente de la atención que estamos brindando para no tener repercusiones legales, como les explicaba hace un momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros respaldamos la atención brindada a la usuaria en el expediente clínico, nosotros estamos amparándonos de que hicimos nuestro trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si no integramos al expediente clínico la información de la usuaria? Hay repercusiones de tipo administrativa para nosotros. Entonces, la ejecución de la norma oficial mexicana 046 es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, ¿sí?, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ahí la encomienda, compañeras y compañeros de los hospitales de Tamazola, de Chalcatongo y de Temazcal. Temazcal está en Tuxtepec, en la jurisdicción 3, para que allí en la jurisdicción 3, por ejemplo, está la psicóloga Liliana Alejandra, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, vayan a la jurisdicción sanitaria 3, las personas de Temazcal que ahorita nos están sintonizando, y pídanle la información a la licenciada Liliana. Ella los va a apoyar, y si no, aquí su servidor, precisamente ¿para qué? Para que ustedes cuenten con la norma oficial mexicana y la apliquemos, porque precisamente el programa de violencia depende de las acciones que ustedes realicen en hospitales y en centros de salud, para que se nos brinde la asignación presupuestal de cada año. ¿Cuál es esa asignación presupuestal de cada año? Pues el año pasado tuvimos la oportunidad de andar visitando a través del curso de la promoción del buen trato del embarazo, parto y puerperio, hospitales como Guajuapan, Tuxtepec, anduvimos en Salina Cruz, en Puerto Escondido. ¿Por qué? Porque hemos nosotros llegado a la conclusión de que si tenemos solvencia presupuestal en el programa, podemos descentralizar las capacitaciones y llevarlas a cada una de sus jurisdicciones. Precisamente su servidor ha estado capacitando en la promoción del buen trato, del embarazo, parto y puerperio, porque este programa de violencia también se enfoca a la salud materna y perinatal, porque la violencia obstétrica también está presente. Entonces, si el día de hoy nos están sintonizando ginecólogos, ginecólogas, pues precisamente es el programa de violencia, a través de esa estrategia, lo que busca es que como personal médico,
nos concienticemos y sensibilicemos que a quien tenemos enfrente de nosotros es a un semejante humano, ¿sí? Y que merece nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra amabilidad. Entonces, la promoción del buen trato lleva al programa de violencia el año pasado a hacer un recorrido estatal, precisamente aplicando las estrategias de la norma oficial mexicana 046, o mejor dicho, los lineamientos que señala la norma para el cabal cumplimiento de la misma. Entonces, de la norma oficial mexicana está su hermana, o su hermano en términos coloquiales, que es el modelo integrado de atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. El objetivo del modelo es proporcionar una atención integrada y de calidad a las mujeres en situación de violencia, con el fin de limitar el daño, facilitar el empoderamiento de las mujeres y promover una cultura de la no violencia. El modelo integrado nos dice que para realizar acciones de prevención, el alcance que tiene es de que se busquen instancias que apoyen a las mujeres, instancias que favorezcan la justicia, que promuevan el desarrollo de la familia, que se brinde atención en organizaciones sociales, que se busque el desarrollo social, pero sobre todo que se apegue la atención a un marco de derechos humanos vinculado con instancias de educación. Muchas mujeres que viven en situación de violencia ya no quieren seguir ahí. Muchas mujeres que viven violencia empiezan a enfermar, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, y en su momento sí logran consumar el suicidio. Entonces, compañeras y compañeros, el día de hoy su servidor les hace la invitación a que ustedes conozcan un poquito más de este programa de violencia, porque aparte de ser un problema de salud pública, es un problema social, es un problema educacional, es un problema que lleva a la invisibilidad de las mujeres en un contexto machista, ¿sí? Hombres y mujeres educamos machistas, hombres y mujeres educamos niñas rosas o princesitas a las cuales queremos proteger del mundo, pero no les hablamos que el príncipe azul que llegue a sus vidas en ocasiones las va a lastimar. Entonces, a las hijas y a los hijos hay que educarlos claramente, hay que educarles que hombres y mujeres valemos lo mismo, y eso es lo que promueve el modelo integrado, una atención equitativa, el que los hombres asuman sus responsabilidades. Producto de ello, en el año 2011, la Cámara de Diputados Federal signa a Oaxaca una estrategia denominada Grupos de Reeducación para Hombres y Mujeres en Situación de Violencia, del cual les hablamos la sesión anterior. ¿Cuál es el alcance de estos grupos de reeducación? Pues precisamente el involucrarse a las acciones del programa de violencia. ¿Por qué? Porque nosotros como sistema de salud somos una pieza clave en la vida de estas mujeres. Nos dicen que el sistema, o por qué involucrarse en el tema de violencia, es el enlace a esta lámina, porque el sistema de salud representa un espacio de oportunidad único para la detección de la violencia, para la atención de la violencia, debido a que las mujeres y en general las familias acudirán cuando menos una vez en su vida a centros de salud, clínicas u hospitales. Y véanlo ustedes, en ocasiones reciben en su sala de espera a una mujer, a la siguiente semana la vuelven a observar ahí, la siguiente semana va a consulta, pero a veces los médicos, a veces el sistema de salud nos obliga a dar resultados, a dar metas, a dar número de consultas por día, y eso limita el trato de calidad con el paciente.
Y a veces con que le digamos a la usuaria, oiga señora, ese moretón que usted trae en el brazo, me parece que fue provocado. Si nosotros generamos confianza, la usuaria va, como decimos de forma coloquial, va a abrirse a explicarnos el problema. Vamos a empatizar con ella, nos vamos a ganar su confianza y nos va a comentar que sí, en definitiva está viviendo violencia y que ya no sabe qué hacer con ese problema, ¿sí? Entonces, ¿qué les invito? A que ustedes nos escriban al programa, yo les mande bibliografía para que conozcan precisamente en qué consiste el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia nos habla de que es un proceso cíclico de convivencia entre el hombre y la mujer, donde el hombre pierde el control, ¿sí? La insulta, después se arrepiente, le pide perdón, le lleva serenata, le lleva mariachi, le lleva flores, la invita al cine, la lleva al baile, lo que sea, pero como no hay un tratamiento a este machismo, el hombre va a ejercer violencia ante cualquier nuevo acontecimiento. Entonces, esta violencia, este ciclo va progresando, y si no se acude a psicoterapia, el problema se agrava, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos un principio: la violencia puede parar siempre y cuando hombres y mujeres busquemos alternativas de solución, y para eso está la estrategia de reeducación, para que hombres y mujeres, así como acuden a ese centro de salud, encuentren en ese espacio de reflexión reeducativo las estrategias que les permitan vivir en pareja adecuadamente. Entonces, sin intervención del personal de salud, una proporción de las mujeres acabarán muertas, ¿sí? En feminicidio, pues, o en prisión. Entonces, ¿por qué? Por defenderse y querer salir de ese ciclo de violencia. Las intervenciones de salud pública contra la violencia nos invitan a trabajar en la desnaturalización de la violencia en la pareja y hacer acciones de prevención en violencia en el noviazgo. Y entonces nos dice que podemos hacer un diagnóstico temprano, que es la detección, realizar acciones de consejería y atención psicológica, brindar atención médica y psicológica específica, que quiere decir brindar atención a lesiones, atención a enfermedades asociadas a la violencia y anticoncepción de emergencia. Resulta que muchas veces en familia o en el noviazgo, la chica fue obligada a tener relaciones sexuales, pero el chico no se protegió, no usó condón, eyaculó, ¿sí?, dentro de la mujer, y entonces se habla de que hay una violencia sexual ahí. Cuando la mujer fue coercionada, se tiene que brindar anticoncepción de emergencia, precisamente brindar la pastilla de anticoncepción. ¿Para qué? Para que no se embarace, ¿sí? Por ejemplo, por machismo, la obligan a tener relaciones sexuales y el hombre anda con 2 o 3 mujeres más. Y también nos invita a la prevención y atención del VIH, SIDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente con la administración de antirretrovirales para exposición de algún acontecimiento sexual, la mujer puede empezar a revertir alguna sintomatología de infección sexual. También nos habla que en esta atención médica y psicológica se van a presentar procesos de interrupción legal del embarazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Alguna chica fue violada en un contexto, después de la violación fue mucho el trauma sufrido y tardó tiempo para hacer su denuncia.
con la disposición de la Ley General de Víctimas, tenemos antes de las 12 semanas de gestación, es decir, 3 meses, para proceder a una interrupción legal del embarazo, porque entonces ahí todavía no se pone en juego la vida de la mujer y biológicamente es procedente una interrupción legal. Esto ya no es necesario, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, ya no es necesario que lleve una orden judicial. Se habla del criterio de decir verdad y de que la usuaria diga que fue violentada sexualmente. Entonces se checa la cuestión de que se apeguen a los lineamientos de evidencia legal. Entonces anteriormente sí se necesitaba la orden de un juez para realizar la interrupción del embarazo por violación, interrupción legal del embarazo por violación. Actualmente ya no, se habla del criterio de decir verdad, que viene plasmado en la Ley General de Víctimas, en el apartado de mujeres que viven violencia sexual. ¿Qué se busca entonces? Que la mujer recupere su proyecto de vida y que la mujer prevenga la muerte. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos un sistema de referencia y contrarreferencia, brindamos un seguimiento a la usuaria y plasmamos la información de las atenciones recibidas u otorgadas en el Estado. Entonces, compañeras y compañeros de los hospitales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social, les invitamos a que trabajemos el programa de violencia familiar. Es un programa muy bonito, es un programa muy interesante, nos permite cambiar creencias, nos permite dejar prácticas erróneas o patrones de comportamiento erróneos que nos traían problemas en nuestra vida de pareja, ¿sí? Entonces, de ahí se busca que la atención que nosotros brindemos sea una atención por niveles, una atención esencial en salud, es decir, en centros de salud, donde se esté realizando detecciones activas, donde se esté haciendo contención y manejo de crisis. A veces se nos presenta un caso de una mujer que fue violentada, fue violada, llega toda traumatizada, y decimos, no, que venga la psicóloga o el psicólogo porque él sí sabe intervenir en una situación de crisis. Compañeras y compañeros, hoy les digo que todos estamos capacitados para hacer una intervención en crisis. Es momento de que si no lo trabajamos, nos demos la oportunidad de concientizarnos, sensibilizarnos, porque no es más que brindar un trato humano a una persona que ha sido violentada, ¿sí? Es empatizar con ella, es acompañar el proceso de dolor y con técnicas que nos permitan a generar confianza y que la mujer sea acompañada en ese proceso traumático, ¿sí? Entonces, se brinda ya después de contenida la crisis, se brinda atención médica a las lesiones leves, atención básica a la violencia sexual, ¿sí? Y posteriormente canalizamos a la usuaria a un hospital donde se debe también realizar lo mismo, brindar la atención activa, brindar tratamiento médico para las lesiones leves y graves. Ahí entra lo que es la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Las especialidades médicas, dice tratamiento para violencia sexual, anticoncepción de emergencia y antirretrovirales posexposición, y se brinda tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado. ¿Qué quiere decir eso? Que si contamos con personal de psiquiatría, bien puede recetar un fármaco que ayude a la usuaria a salir del estado de tristeza, estado deprimido que está viviendo producto del evento traumático que fue la violación. Y el personal de psicología, le voy a pedir de los hospitales que se contacte conmigo igual al correo de previolencia@hotmail.com para que me solicite el protocolo de atención psicológica a mujeres que viven violencia.
Este protocolo es de suma importancia porque nos pide al personal de psicología que lo apliquemos conforme a si la violencia es leve, moderada o severa, y ahí vienen especificados los criterios de cada uno de lo que nos señala respecto a violencia leve, moderada o severa. Sí, entonces es necesario estar capacitados en violencia, es importante estar en procesos psicoterapéuticos si somos psicólogos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la atención psicológica que se brinda a las mujeres que viven violencia, las expresamos con juicios de valor que lo único que llevan es a las mujeres a que se revictimicen o sean nuevamente violentadas. Sí, entonces de ahí la importancia que el tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, la intervención que se dé sin la emisión de juicios de valor, que no estemos emitiendo prejuicios, porque eso habla de que no tendremos un trabajo de sensibilización en perspectiva de género y estaríamos emitiendo un juicio de valor a una usuaria que no es responsable del evento de violencia, ¿sí? Y en la atención a refugios, que es el último paso, es la protección, la atención médica, la atención psicológica, el apoyo legal, el apoyo laboral y la capacitación y bolsa de trabajo. Es decir, se busca la reinserción de la mujer que vive violencia al contexto laboral, al contexto productivo. ¿Por qué conocer el impacto de la violencia en las mujeres? La violencia tiene un efecto intensamente destructivo en las mujeres. Entre ellos se encuentra el costo de las vidas destrozadas, el dolor crónico, el sufrimiento, el miedo, la depresión, los intentos de suicidio, la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la pérdida del amor propio. En esta semana yo veía a una paciente que me decía: ¿qué necesito, doctor, psicólogo, como quieran decirme? Ella me decía: doctor, ¿qué necesito, doctor, para yo poder dejar a mi marido? Lo he visto con 3 mujeres, no me da el gasto, pero yo tengo miedo a estar sola. Yo les comparto algo aquí, personal médico. Nos piden del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, específicamente en el programa de violencia, que tengamos tolerancia a la frustración. Y les voy a explicar por qué. Porque las mujeres que viven violencia tienen estados anímicos que denominamos de ambivalencia, es decir, le dan 2 valores a sus sentimientos. Dice la usuaria: es que por un lado es mi marido, lo quiero, pero no me gusta que no me hable, que me ignore, que ya no salgamos a pasear, que no me haya dado el número de su nuevo teléfono para estarnos comunicando, que ya no exista confianza entre la pareja. Entonces yo le decía a esta usuaria, pues precisamente es lo que yo te iba a preguntar: ¿qué necesitas? ¿O qué tan útil te es estar en una relación en la cual no eres feliz? Y eso se llama dependencia emocional. Entonces, si ustedes saben de esos casos, yo les voy a recomendar esta mañana un libro que es Los límites del amor. Por lo menos que la usuaria empiece a revisar un documento y se desengañe de que vivir con una persona que te obliga, te maltrata, te menosprecia, te invalida, no te toma en cuenta, te calla, te grita, eso es violencia, es la pérdida del amor propio. Entonces, las mujeres bien pueden empezar a cambiar ese chip.
pero también los hombres machistas, los hombres que ejercen violencia, los hombres que quitan el derecho a las mujeres. ¿Dónde está escrito, hombres, que ustedes tengan que resolverle la vida a sus parejas? ¿Dónde está escrito, hombres, que ustedes tienen que decidir por ellas? Eso es algo que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Dónde está escrito que las mujeres no son capaces? Las mujeres son muy capaces. Precisamente las mujeres han alcanzado un lugar muy importante en nuestra sociedad, en cargos públicos, empresarias, médicas, ¿sí? Deportistas. Pero precisamente, ¿por qué la sociedad machista sigue controlando el sistema? Porque por su condición biológica, y como así lo ha dicho la humanidad, la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos. Situación que también genera un problema de salud mental ahí en las mujeres, porque llega este síndrome de la mujer maltratada, ¿sí? Este síndrome de desesperanza aprendida, donde la mujer ya no quiere vivir en esa situación de violencia, pero como en casa, por ser mujer le limitaron el estudio, por ser mujer le enseñaron que su lugar eran las cuatro paredes, tiene que soportar al marido borracho, tiene que soportar al marido golpeador, al marido infiel. Entonces, en el momento en que hombres y mujeres no nos empecemos a preparar para vivir con perspectiva de género, no vamos a llegar a ningún lado, compañeras y compañeros. Pues hasta acá mi intervención, compañeras y compañeros. Reciban un saludo de su amigo y colaborador, compañero de trabajo, Hernán García Cortés, y cualquier duda, cualquier requerimiento, háganosla llegar al correo prepviolenciasso@hotmail.com. Se los voy a anotar en la última pantalla, prepviolenciasso@hotmail.com. Ustedes saben que estamos en el proceso de transición de gobierno, pero probablemente en el mes de enero estemos realizando las nuevas acciones del programa de violencia en el interior de las jurisdicciones sanitarias. Amigo Alberto Cibaja, pues esa sería mi intervención. Gracias nuevamente, como cada mes, las invitaciones que se nos realizan para estar aquí con ustedes en este espacio. La responsable en este momento, la coordinadora estatal del programa, es la licenciada en enfermería Guillermina Georgina Crespo Olivera. En su momento vamos a tener la oportunidad de estar trabajando aquí también con ella. Ella me pidió cubrir esta actividad y más adelante ella se incorpora a también dirigirles un mensaje, doctor. Con todo gusto, ya saben, claro, que esta es su casa. Muy amable. Pues bien, muchas gracias a toda la gente, a todos los médicos que nos siguieron y los que nos van a seguir viendo, porque obviamente esto lo pueden volver a consultar, de eso se trata. Claro. Licenciado Hernán, doctor, muchas gracias a usted y nos veremos en una próxima charla. Claro que sí. Buen día, hasta luego, compañeros. Buenas tardes.